yo tengo otros sermones ya preparados para presentarles y pude haberles presentado un tema sobre profecías alusivo a lo que está pasando hoy día en este país y el resto del mundo. Pero sin embargo, me sentí inspirado a hacer este mensaje a última hora, queridos. ¿No les llama la atención esto? Porque a mí sí me llamó la atención. Amén. Y en gran manera. Gloria a Dios. Ya sé que el primer amonestado soy yo con este mensaje, porque lo necesitaba. Pero el Espíritu Santo, al inspirarme a hablar sobre este tema, es porque nuestro Padre Celestial quiere que lo escuchemos. Quiere que lo escuchemos porque Amén. tal vez no estemos bien con Él. Ahora, ¿para quién es dirigido este mensaje? ¿O para quiénes? Yo no lo sé, yo lo desconozco. Pero de lo que sí estoy seguro es que para todas las personas que ha sido dirigido este mensaje, lo escucharán. Bueno, saludos mis amados hermanos. Espero estén disfrutando, queridos, con mucho gozo en su corazón de este maravilloso día. Y deseando, además, en lo más profundo de mi corazón, que todos mis hermanos espirituales, familiares y amigos que en estos días han estado presentando problemas de salud, pues el Señor en medio de su amor y misericordia haya obrado en sus vidas y hoy estén recuperados para honra y gloria de su nombre. Así que tengan un corazón agradecido y alábenle en este su santo día. El Señor les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Queridos, quiero compartir con ustedes una reflexión que estará basada en 3 porciones bíblicas diferentes, las cuales se encuentran conectadas en un mismo hilo. Y esto dio lugar para poder sacar el estudio o el mensaje que nuestro Señor Jesús nos ha preparado en el día de hoy. Así que estos pasajes los vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, los versos 26 y 27, que fue la lectura bíblica que se leyó. También lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los primeros versos y el Salmo 51. Y vamos a comenzar con las palabras que nuestro Dios nos dejó en Ezequiel, capítulo 36, los versos 26 y 27. Y se los voy a repetir. Escuchemos. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Y mis amados, cuando leemos el capítulo completo, nos damos cuenta que aquí nos encontramos con una profecía muy clave que trata sobre una promesa que hace nuestro Padre Celestial acerca de una restauración espiritual y física. Pero no solamente le hace esta promesa a su pueblo en la antigüedad como leemos aquí, sino que también es una promesa hecha desde la antigüedad para su pueblo hoy día. Y esta profecía, queridos, es una promesa que nos hace nuestro Padre Celestial enfocándose más bien en ese cambio que hará con nuestra vida, colocando en nosotros pues ese corazón nuevo que necesitamos con urgencias. Y una vez que tengamos ese nuevo corazón, pues agregará algo más, porque de nada nos sirve, queridos, obtener un nuevo corazón y no venga acompañado de ese otro elemento que necesitamos para poder dejar atrás pues ese viejo hombre que domina nuestra vida. Así que no solo Jehová nos dará un nuevo corazón, sino que también nos pondrá un nuevo espíritu. ¿Y por qué, si nos promete darnos un nuevo corazón, Él nos dice que además tiene que agregar un nuevo espíritu dentro de nosotros? ¿Acaso dándonos un nuevo corazón no es suficiente, queridos? Pues tal vez o tal parece que no es suficiente que el Señor nos dé solamente un nuevo corazón. Es como tratar de creer que si tomas un saco de papas podridas ya lista para echar a la basura,
y colocas dentro de ese saco de papa una papa fresca, pues creerás que salvarás a las demás papas podridas al ponerlas juntas, pero sin embargo todos sabemos que será todo lo contrario, ¿verdad? Pues las papas podridas se encargarán de contaminar a esa única papa fresca en cuestión de unas horas. Entonces, eso quiere decir que Dios tiene que quitar ese viejo espíritu que hay en nosotros, que tristemente, tengo que decirlo, que es un espíritu con características de demonios, porque en verdad, queridos, ese espíritu guía nuestros pensamientos para convertirnos en hijos de Satanás. Porque si tú nunca has odiado, si nunca has guardado rencor, si nunca has mentido, si nunca te has llenado de ira, de vanidad, de orgullo, etcétera, etcétera, entonces Jehová no tiene necesidad de poner un nuevo corazón o un nuevo espíritu dentro de ti, ni colocar un nuevo corazón, ¿verdad? Pero si has experimentado esos sentimientos que te acabo de mencionar, entre muchos más que practica el ser humano como tal, y que son los frutos de Satanás, entonces Jehová tiene que quitar ese viejo espíritu y poner uno nuevo. Porque si solamente nos da un nuevo corazón y nos deja el mismo espíritu que hemos alimentado por años, entonces, ¿qué pasa con ese nuevo corazón? Pues el mismo principio que el saco de papas podridas, ¿verdad? Ahora, mis amados, no todo termina ahí, porque nuestro Padre Eterno, después de darnos un nuevo corazón y poner ese nuevo espíritu de pensamientos y actitud dentro de nosotros, pues necesita hacer algo más grande todavía. Y es poner su espíritu dentro de nosotros. Porque a la verdad, queridos, sin la dirección y guía del Espíritu Santo, en nuestra vida nunca nos convertiremos en hijos auténticos de Dios. Aunque el Señor nos cambie 1,000,000 de veces el corazón, nunca nos convertiremos sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero mis amados, aquí es donde está el verdadero problema, porque ese cambio que Dios está dispuesto a hacer en nosotros, queridos, no consiste simplemente en una mera sensación, es decir, en esa impresión o experiencia subjetiva que percibimos a través de nuestros sentidos, porque si fuera así, queridos, entonces esa mera sensación nunca nos llevará a tener un análisis mucho más profundo sobre la interpretación de lo que significa esta promesa que vemos aquí en este trozo bíblico. Porque lo que Dios desea para nosotros, mis amados, es que tengamos pues un cambio radical, un cambio bien profundo y práctico en nuestra vida, para que de esa manera podamos en verdad ser transformados. Un cambio, mis amados, que pueda erradicar por completo todo tipo de contaminación, tanto en nuestro interior como también en lo exterior. Y así poder glorificar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Y no solamente glorificarlo en lo personal, queridos, sino que también podamos glorificarlo ante el mundo que nos rodea. Y mis amados, esto es un cambio que, como es lógico, pues no sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque aquí radica el factor tiempo. Así que ese cambio sucederá en nuestra vida en dependencia de la relación que tengamos con Dios. Ahora, de que será un proceso duro, claro que lo es. Sí, es muy cierto. Será un proceso bien, pero bien duro. Pero es y será, queridos, muy vital para poder alcanzar la verdadera fe, para poder alcanzar la verdadera confianza y la verdadera obediencia hacia nuestro Padre Celestial. Porque en verdad eso es lo que Él desea para su pueblo. Miren, mis amados, hablar sobre esta verdadera conversión en nuestra vida, pues tristemente y con toda seguridad podemos afirmar que hoy día este tema se torna de una manera muy trivial o superficial en la mente del cristiano como tal. Porque, por un lado, queridos, escuchamos a muchos cristianos decir que como ya Cristo lo hizo todo, pues no hay nada más que hacer. Si pecamos, Dios nos perdona, y no importa las veces que pequemos, Él nos perdonará, y cuando venga nos iremos al cielo con Él.
Y por otro lado, mis amados, vemos a muchos que como han nacido en el Evangelio, pues no sienten la necesidad de hacer cambios en sus vidas, porque han llevado siempre un patrón de enseñanzas y obediencias desde la misma cuna. Y todo esto, queridos, como que parece tener lógica y a la vez parece ser como una hermosa manera de vivir una vida cristiana espiritual. Pero vamos a profundizar esto un poquitico más, porque tal vez encontremos algo donde quizá muchos hasta hoy han estado equivocados. Y miren, queridos, hoy día muchos tropiezan, y en especial los jóvenes, con la frase un nuevo corazón. Y su tropiezo se debe a que no tienen la más mínima idea sobre lo que significa en verdad esta frase. Así que algunos esperan que se produzca en ellos un cambio muy especial, pero sin embargo con el tiempo algunos se percatan, aunque no todos, de que ese cambio fue solamente superficial. Porque en verdad hay un cambio, sí, pero ese cambio, querido, simplemente toca sus sentimientos. Y a este cambio de sentimientos le han puesto un nombre, y este nombre, querido, se repite en todas las iglesias. Y ese nombre es conversión. Pero sin embargo, no se dan cuenta que esta palabra conversión tiene un concepto mucho más profundo que esa mera sensación de sentimientos producidos en ellos. Por eso muchos han tropezado. Muchos siguen tropezando y seguirán tropezando en ese error. ¿Y saben ustedes cuántas personas después de haber entrado a la iglesia con el tiempo siguen manifestando la misma conducta que manifestaban antes de conocer a Cristo? Y lo peor de esto, mis amados, es que con esa conducta están poco a poco contaminando a la iglesia. Y esto trae como consecuencias que los que nacieron en el Evangelio, en ese ambiente santo, pues van absorbiendo sin darse cuenta esa mera sensación de sentimientos y se convierten en uno más del montón. Muchos, queridos, han perecido al no comprender la verdadera expresión que nos dice nuestro Señor Jesús: os es necesario nacer de nuevo. Y esta, mis amados, es la única y verdadera conversión que puede experimentar un cristiano, pues nacer de nuevo. No existe otra manera de obtener un corazón nuevo. Y junto con este nuevo corazón es que entonces se puede recibir al Espíritu Santo en nuestra vida. Y saben, existe un ser que todos conocemos, pero que muchas veces ignoramos y no lo tomamos en cuenta, que se encarga de todos esos errores que comete el pueblo de Dios. Porque Satanás es experto, queridos, en inducir a las personas a pensar en que como ya han sentido ese éxtasis de sentimientos, pues ya se han convertido, ya han nacido de nuevo, ya han obtenido un nuevo corazón, y eso es un grave, pero un gravísimo error pensar así. Y mis amados, ¿por qué les digo esto? Porque con el tiempo estoy seguro que muchos de ustedes han conocido a personas, y ahí me incluyo yo también, queridos, que después de entregarles nuestra vida a Cristo seguimos igual. Muchas veces nuestras acciones siguen siendo las mismas de antes de nuestra supuesta conversión. La vida de estas personas no manifiestan el más mínimo de los buenos frutos. Oran y oran y oran, pero sus oraciones simplemente están basadas ¿en qué cosa? Pues en puro sentimentalismo. Y no hacen lo más mínimo por enfocarse en vivir una vida nueva. En fin, queridos, se encuentran engañados. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque lo que experimentan ellos en verdad es esa mera sensación de sentimientos superficiales. Y no se dan cuenta que se encuentran edificando ¿sobre dónde? Sobre la arena. Así que su vida espiritual no se fortalece. Y es por eso que cuando llegan los vientos huracanados, pues su vida espiritual es arrasada por completo sin dejar nada de lo poco que pudieron haber obtenido. Y mis amados del cielo, créanme,
pero por esa experiencia pasé yo. Y me costó bastante creer en esta realidad que les estoy presentando hoy. Pero también estoy seguro que esa misma experiencia la han pasado muchos de ustedes. Miren, queridos, en el Evangelio de Juan capítulo 3, vemos la historia de un hombre muy reconocido. Era uno de los hombres más sabios entre los judíos, incluso con pleno conocimiento de la palabra de Dios. Y esta historia, mis amados, todos la conocen. Estamos hablando de Nicodemo. Pues este hombre se acerca a Jesús porque aunque veía en Jesús señales que solo podía serlo el Mesías que tanto esperaban ellos, pues aún continuaba con la duda. Y esto fue lo que lo impulsó a reunirse en horas de la noche con Jesús. Y cuando está ya frente a Jesús, se le ocurre decir con un corazón lleno de incredulidad estas palabras: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y mis amados, con estas palabras de Nicodemo, nos damos cuenta que definitivamente no reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como ¿qué cosa? Como un maestro enviado de Dios. Por eso les dije que se manifestó con mucha incredulidad ante Jesús. Y es cuando entonces Jesús, mirándolo fijamente a sus ojos, se da cuenta que este hombre estaba perdido. Jesús se dio cuenta que este hombre, que llevaba incluso toda su vida estudiando y buscando conocimientos en su palabra, era un total ignorante. Jesús se dio cuenta que este hombre, a pesar de su sabiduría, pues nada de lo que había aprendido en el templo y durante toda su vida de consagración a Dios lo había llevado a reconocer la verdad. Y es bien triste, mis amados, ver cómo existen cientos y miles y millones de cristianos que se encuentran en la misma condición espiritual de Nicodemo. Muchos se creen tener pleno conocimiento de la palabra de Dios por el mero hecho de haber nacido en la iglesia, o por haber estudiado teología en una universidad, o simplemente por encontrarse dirigiendo una iglesia, pero sin embargo son como este hombre, ignorantes a la verdad que Cristo quiere enseñarnos. Y es por eso que muchos se están perdiendo y otros aún se encuentran perdidos. Por eso, queridos, Jesús en esa entrevista con Nicodemo no le da mucha vuelta al asunto y le dice: mira, Nicodemo, te voy a decir algo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere otra vez, pues no podrá ver el reino de Dios. Y aquí, mis amados, se manifiesta algo más en Nicodemo al escuchar estas palabras de Jesús, porque cuando él le responde a Jesús con esas dos preguntas que le hace: ¿cómo es posible que un hombre pueda nacer siendo ya viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pues ya aquí él no está mostrando ese sentimiento de incredulidad que mostró al principio, porque al hacer esas dos preguntas, el sentimiento que muestra Nicodemo pues no es otro que el orgullo, queridos. ¿Y por qué les digo esto? Porque de ese nuevo nacimiento que Jesús le habla para poder llegar a ver el reino de Dios, pues no era algo desconocido para él. Porque Nicodemo era un erudito de la Torá y de todo el Antiguo Testamento. Así que Nicodemo conocía a la perfección las escrituras del Antiguo Testamento. No por gusto era respetado y considerado uno de los principales entre los judíos. Eso quiere decir que ya él había estudiado Ezequiel 36, donde el Señor habla de dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él había estudiado Isaías 43, que habla de no recordar lo pasado, sino de hacer todas las cosas nuevas. Y esto es una promesa de restauración que prefigura, ¿qué cosa? Pues el nuevo nacimiento. Pero además, desde que Jesús apareció en su ministerio, Nicodemo lo seguía bien de cerca. Y aunque no lo hacía personalmente, debido al hecho de que era un fariseo y miembro del Sanedrín y además un principal entre los judíos, y como Jesús era rechazado por el Sanedrín, pues tenía que cuidar su reputación. Por eso seguía bien de cerca a Jesús, pero a través de personas de confianza que le servían.
Pues estas personas anotaban todo lo que Jesús hablaba en todas las ciudades que iba y luego le hacían llegar esas palabras a Nicodemo y él pues las estudiaba con mucha profundidad. Y queridos, Jesús hablaba mucho de ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Jesús se refería aquí de un nuevo nacimiento, de una nueva verdadera conversión. Es por eso que les digo que para Nicodemo no era algo desconocido. Ahora, el punto aquí, mis amados, es el por qué se mostró con ese sentimiento de orgullo después de escuchar a Jesús hablarle de un nuevo nacimiento. Porque él entendió perfectamente que Jesús no se refería a un nuevo nacimiento físico, sino a un nuevo nacimiento espiritual. Pero algo lo incomodó a él. Nicodemo se sintió como ofendido que Jesús le dijera precisamente a él que debía nacer de nuevo, ya que ese nuevo nacimiento, según Nicodemo, pues le correspondía ¿a quién? Pues solamente a los conversos paganos, porque él era un israelita de nacimiento y por tanto se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de los cielos. Para Nicodemo, queridos, él no necesitaba tener cambio alguno, porque todo fluía muy bien en su vida espiritual. Y se sintió muy molesto que Jesús usara esa aplicación del nuevo nacimiento en él. Y es por eso que le contesta a Jesús con esas dos preguntas, pero se la contestó, pero irónicamente, y no porque no supiera lo que Jesús le estaba diciendo. Y mis amados del cielo, en esta historia de Nicodemo encontramos una aplicación para nuestra vida. Porque esa misma actitud que optó Nicodemo la vemos hoy día en el pueblo de Dios. Dicen la gran mayoría, no, porque como yo nací en el Evangelio, considero que tengo un lugar seguro en el reino de los cielos. No, porque como yo estudié en una universidad y me hice ministro del Evangelio, tengo un lugar garantizado en el reino de los cielos. No, porque como yo soy hijo de un pastor, como yo soy la esposa de un pastor, como yo tengo influencia en la iglesia, por tanto yo no necesito un nuevo nacimiento, no necesito tener un nuevo corazón. Así que tengo garantizado el reino de los cielos. Eso de un nuevo corazón le corresponde solamente a los que vienen del mundo, porque han vivido una vida abarrotada de pecado. Y pensar así, mis amados, es un gravísimo error. Queridos, cuando Jesús nos habla de tener un nuevo corazón, se refiere a que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que hacer un cambio de vida general en todo nuestro cuerpo, tanto interno como externo. Y para experimentar ese cambio, solo y únicamente lo lograremos cuando dejemos a un lado el gran afecto que sentimos por este mundo y le dediquemos más tiempo a Jesús, en la oración, en el estudio de su palabra y en motivarnos a ganar almas para el reino de los cielos. Y esto no es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Porque, ¿qué nos dice el Señor a través del apóstol Santiago? Pues que la amistad con el mundo, ¿qué cosa es? Pues enemistad contra Dios. Así que si alguien siente en su corazón ese gran afecto por este mundo, pues automáticamente se vuelve enemigo de Dios. Y el mundo al que se refiere el Señor aquí, queridos, no es en sí hacia las personas mundanas, sino al sistema corrupto como tal, enfatizándonos que amar los valores, amar los placeres y todo el sistema que mueve a este mundo, pues se considera como una traición espiritual. Es en realidad cometer adulterio contra nuestro Padre Celestial. Y esto nos llevará ¿a qué cosa? A una separación total con Él. Y como resultado obtendremos ¿qué cosa? Pues perder la vida eterna, queridos. Así que mi amado del cielo, si en este momento no te ves involucrado en ese combo de la oración constante, queridos, el estudio de la Biblia y la motivación de ganar almas para el reino eterno y sumergido en esa estrecha relación con Jesús, de seguro estamos que entonces te encuentras cometiendo adulterio contra Dios, demostrando de esa manera que aunque estés dentro de la iglesia, aunque seas un erudito de la palabra de Dios, aunque seas hijo de pastor, esposa de pastor, tengas cargos o influencias en la iglesia, pues no has nacido de nuevo, no has renovado tu corazón y eso implica a que no verás el reino de los cielos.
Y no lo digo yo, mi amado. Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo. Y desde ese mismo día, pues, se lo repite día tras día a toda la humanidad que verdaderamente está interesada en conocer el reino de los cielos. Saben, queridos, nuestro Padre Celestial tiene muchos hijos fieles en todos los rincones de este mundo. Es cierto. De eso no cabe la menor duda. Pero desafortunadamente tenemos un problema. Y ese problema consiste, mis amados, en nuestra relación con Él. Porque, queridos, y voy a generalizar aquí, tenemos que reconocer que en ocasiones, en algunas ocasiones nos mostramos inconstantes. Es decir, que nos mostramos inestables, como que no permanecemos en esa constancia de obediencia. Y es ahí cuando le fallamos a nuestro Padre Eterno. ¿Sí o no, queridos? Seamos sinceros. Ahora, ¿cómo podemos, mi amado del cielo, cómo podemos pues guardar ese corazón una vez que sea renovado para que no se vuelva a contaminar de nuevo? Y luego tengamos que volver a ese proceso de renovación, pero desde el principio. Porque, queridos, si nos sorprende la muerte o el cierre de la gracia con un corazón totalmente renovado, estaremos 100% seguros que veremos el reino de los cielos. Pero si eso sucede en el proceso de renovación, pues con toda seguridad se pondrá en juego nuestra salvación. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo y dónde podemos encontrar la respuesta para poder mantener guardado nuestro corazón renovado de toda contaminación? Pues la respuesta la podemos encontrar en la misma palabra de Dios y en diferentes partes de la Biblia. Pero vamos a concentrar esta respuesta en un solo lugar y será en el Salmo 51. Este salmo, queridos, es el modelo perfecto para un arrepentimiento genuino. Porque nos enfatiza, mi amado, que el perdón y la verdadera purificación para poder obtener un corazón renovado no viene por nuestras propias fuerzas, ni mucho menos viene por nuestras obras, sino que viene a través de esa maravillosa gracia de Dios, según la fe y la confianza que nosotros podamos tener en Él. Aquí en este salmo se plasma la necesidad imperativa de renovar un corazón quebrantado y contrito. Pero aquí es donde está el punto, queridos, porque no podremos nunca nacer de nuevo sin la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Señor nos dice en Ezequiel 36 que después que Él quite de nosotros ese corazón de piedra y coloque un nuevo corazón de carne que piense, que medite y que escuche su voz, entonces termina diciendo en el verso 27 que colocará en ese nuevo corazón su espíritu, porque será la única manera que nosotros guardaremos sus mandamientos. Y esto nos llevará, queridos, a guardar ese corazón renovado para que no se vuelva a contaminar nuevamente. Miren, mis amados, la Biblia comienza diciendo en Génesis capítulo 1 que Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero luego tuvo que hacer un arreglo porque la tierra se encontraba ¿cómo? Pues desordenada y vacía. Pero en 6 días Jehová hizo algo bueno y perfecto y en gran manera. Pero luego apareció el enemigo de Dios y destruyó esa perfección. Y mis amados, este es el mismo principio de cada vida humana. Dios nos crea en el vientre de nuestra madre. Y los primeros años de vida es algo hermoso y perfecto. Porque vemos en el rostro de un niño una vida pura y transparente. Vemos la verdadera creación de Dios. Y ese niño, a pesar de haber nacido en un ambiente de oscuridad y pecado, pues mantiene en sus primeros años de vida un corazón limpio, transparente y perfecto. Así que no necesita renovarlo, porque tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enfatiza tanto allí en los evangelios, que si nosotros, que ya somos adultos, no regresamos a nuestra niñez y volvemos a ser cuando éramos niños, que teníamos un corazón inocente, limpio y transparente, pues tristemente no entraremos en el reino de los cielos.
Y mis amados, estas son declaraciones de Jesús que muchos no tomamos en cuenta. El mismo Nicodemo al principio de su conversación con Jesús no lo había tomado en cuenta cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y mis amados, ¿qué falta, queridos? ¿Qué falta nos hace nacer de nuevo? Volver a ser como cuando éramos niños. Y yo no sé si ustedes sienten esa necesidad, pero mi corazón sí lo anhela. Miren, queridos, no lo iba a decir, pero lo diré. Según el Espíritu Santo me hablaba mientras hacía este mensaje, me veía fotocopiado en el mismo. Sentí enormemente esa impresión de que Dios me estaba hablando directamente a mí a través de su Espíritu. Así que este mensaje necesito aplicarlo con mucha urgencia en mi vida, tanto como ustedes también, mis amados. Todos sabemos, queridos, que el Salmo 51 es una oración. Es la oración de un hombre que antes de caer en ese gran pecado, pues tenía un corazón conforme al de Dios. No había un solo hombre en todo Israel digno de sustituir al rey Saúl, excepto David. Un joven debilucho y sin preparación para dirigir una nación, pero había algo grande y hermoso dentro de él, y era ese corazón conforme al de Dios. Por eso Jehová lo escogió como rey, pero tristemente con el tiempo, por eso les dije que somos inconstantes de vez en cuando. Con el tiempo el corazón de David, ese corazón que era conforme al de Dios, pues se contaminó de vanagloria y poder, llevándolo a dónde, a cometer desde actos depravados hasta convertirse en un asesino. Y gloria a Dios porque se dio cuenta de sus faltas, queridos. Claro está, Jehová tuvo primero que llevarlo a sufrir las consecuencias de sus actos. Y David llegó a reconocer sus faltas y se arrepintió de corazón de todo el mal que había causado. Mas, sin embargo, hoy día muchos andamos cometiendo faltas y deshonrando con nuestra actitud a nuestro Padre eterno. Y Él nos amonesta a través de estos mensajes, pero no hacemos caso y seguimos en la misma. Muchos no reconocemos que le estamos fallando a Dios. Pero este hombre lo reconoció y tuvo un arrepentimiento tan sincero que terminó siendo perdonado y restaurado. Por eso se siente inspirado a escribir este salmo que ha quedado plasmado en la historia y a través de los tiempos le ha servido a muchas personas que le han fallado a Dios. Y queridos del cielo, cuando le pedimos a Dios que crea un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros, no le estamos pidiendo que haga una mera mejoría superficial en nuestro interior, porque así existen muchos, queridos. Cuando decimos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, le estamos pidiendo que nos ayude a ser nuevamente como cuando éramos niños. Le estamos pidiendo que haga una nueva creación interior y radical en nuestra vida, porque nuestra vida se encuentra ¿cómo? Pues desordenada y vacía como se encontraba la tierra al principio. Esto es lo que en verdad implica, queridos, un verdadero arrepentimiento y la gran necesidad de que nuestro Padre eterno actúe como el único creador capaz de purificar nuestro ser. Y es entonces, mis amados, y solo entonces, cuando el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Y una vez que se instale en nuestra vida, hará lo que nadie puede hacer por sí solo, pues transformar nuestro carácter, lo cual es vital para vencer el pecado. Es vital para vivir una vida en obediencia y es vital para poder ver el reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo. Ese es el verdadero significado de nacer de nuevo, queridos. Todos nacemos con un corazón perfecto, semejante al de Dios. Pero tristemente al pasar el tiempo se contamina de pecado. Así que todos cargamos con ese mismo corazón, pero no todos logramos o hacemos lo posible porque Dios arregle ese corazón. Eso quiere decir, mi amado, que muchos cristianos andan con un corazón no arreglado y piensan que todo está bien en su vida, pero no es así, porque el verdadero carácter nace en el corazón, queridos. Y solo Dios, usando la palabra hebrea bará, que significa crear, es el único que puede producir esa limpieza en nuestro interior. Y que nadie, queridos, que nadie se piense que puede cambiar por sí solo, porque eso es y será imposible. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado.
Nosotros podemos reflexionar en los pecados que cometemos y hasta nos llegamos a sentir mal por eso. Y muchas veces hasta nos proponemos no cometer más ese grave error. Pero si el Espíritu Santo no dirige tu vida, de seguro estamos que caerás de nuevo en ese pecado. Una y otra vez, querido. Por eso no podemos dejar pasar por alto en nuestras oraciones dos cosas muy importantes. Y es primeramente pedir la presencia de los ángeles para que nos protejan de esos ángeles caídos conocidos como demonios que solo llegan a nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para hacernos daño. Y es precisamente por eso que la presencia de los ángeles del cielo en nuestro diario vivir es muy importante, porque ellos nos defenderán de esos ángeles caídos. Y lo otro, querido, y por ser último no deja de ser lo más importante, lo otro que no puede faltar en nuestras oraciones diarias es pedirle a nuestro Padre Celestial la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nos dirija, para que nos amoneste, para que nos refrene de hacer lo malo y para que transforme nuestro carácter. Así que, mi amado, la sinceridad que vemos en esta oración de David nos demuestra el gran deseo de un corazón dispuesto a obedecer. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Padre eterno, un corazón limpio. Es más bien clamar al cielo por una recreación completa en todo nuestro ser, que purifique la fuente de todos los motivos que mueven nuestra existencia, nuestra vida. Es decir, que nuestro Padre eterno limpie y alinee nuestras intenciones más profundas, queridos. Y de esa manera, mis amados, se pueda renovar en nuestra vida la voluntad del cielo. Y así el poder de Cristo a través del Espíritu Santo pueda producir un carácter puro y obediente en cada uno de nosotros. Esta es la única manera que existe de que se haga realidad lo que Jesús le dijo a Nicodemo y nos dice a nosotros hoy: de cierto les digo que el que no naciere de nuevo, pues no podrá ver el reino de Dios. ¿Saben, mis amados, qué es lo que llama la atención en este mensaje? Que si observamos bien en Ezequiel 36, el mensaje que Jehová presenta aquí no va dirigido a las naciones paganas, sino que va directamente dirigido ¿a quién? Pues a su pueblo, queridos, diciéndoles que les dará un nuevo corazón y pondrá un nuevo espíritu dentro de ellos. Esto quiere decir que su pueblo, creyendo que estaban bien con Dios, pues no lo estaban. Si vamos a Juan capítulo 3, también vemos que quien se acerca a Jesús no fue ningún pagano, sino fue una persona que formaba parte de la nación judía. Así que es a un judío que Jesús le dice que para ver el reino de Dios, primero había que nacer de nuevo. Aquí también podemos ver en lo personal que este hombre creía que todo estaba bien en su vida, pero no lo estaba, queridos. Y bueno, David, que era el máximo representante del pueblo de Israel, cuando cometió tal barbaridad y había recibido tantas bendiciones de Dios, que creyó que todo lo que hacía era impulsado por el Espíritu de Jehová, cuando en verdad no era así. Esto nos muestra, queridos, que este mensaje que nuestro Padre Celestial nos ha traído hoy, pues es dedicado y dirigido 100% a su pueblo. Aquí podemos darnos cuenta que en todos los tiempos el mayor problema del pueblo de Dios ha sido siempre la falta de consagración y fidelidad a nuestro Padre Celestial. Por eso nos llama con urgencia para que tomemos en cuenta la gran necesidad que tiene su pueblo de una renovación interior y una mejor relación personal y restaurada con Él, a través de la obra que el Espíritu Santo vino a hacer a esta tierra, queridos. Fíjense, en Ezequiel, Jehová nos promete un nuevo corazón y un nuevo espíritu, quitando ese corazón de piedra y colocando un corazón de carne, porque es la única manera que el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros para llevarnos a obedecer los estatutos y mandamientos de Dios. En Juan capítulo 3, los versos del 3 al 8, Jesús nos enseña a través de la conversación que tuvo con Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento es 100% la obra del Espíritu Santo, una experiencia similar a la limpieza y renovación que Jehová nos promete en Ezequiel 36. Y en el Salmo 51, verso 10, nos encontramos al mismo representante del pueblo de Dios, pues clamando por un nuevo y limpio corazón y un espíritu recto dentro de él.
Y este salmo es un modelo perfecto del verdadero arrepentimiento, donde el pecador reconoce sus faltas y le pide a Dios con mucho dolor en su corazón purificación y restauración. Y esto es el resultado o la evidencia, queridos, de la obra del Espíritu Santo prometida en Ezequiel y en Juan. Estos 3 pasajes, mis amados, que hemos estudiado hoy, nos dejan ver bien claro que la salvación no es solo una experiencia intelectual. Es decir, muchos aceptan en su mente que Dios existe, que Jesús murió y resucitó por amor a esta humanidad, pero sin embargo, estas personas no han vivido, no han experimentado, no han saboreado lo que es en sí una transformación personal. Y eso pasa, queridos, porque tristemente esa idea solo la tienen asentada en su mente. Y todo esto se contrasta con la fe que salva. Esa fe que implica confianza personal y un cambio de vida que nos llevará de esa manera a la dependencia total en Cristo. Y esto, mis amados, es una experiencia viviente muy diferente. Porque es cuando sentimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, creando en nosotros de alguna manera lo que la ley no puede hacer, queridos. Miren de qué manera tan maravillosa se conectan estos 3 pasajes. Ezequiel 36 habla de restauración nacional. Juan 3 habla sobre el renacimiento individual. Y el Salmo 51 habla sobre la restauración personal. Estos 3 pasajes, mis amados, nos muestran que Dios busca en todo momento restaurarnos. Primeramente a nosotros en lo personal, que por cierto es la mayor obra, porque trabajar en nuestro corazón es una tarea bien, pero bien difícil. Y no se torna difícil, querido, porque el Señor no tenga suficiente poder para hacerlo, sino porque esa transformación, mis amados, depende 100% de nuestra voluntad y no de su poder. Y luego que nos haya transformado en lo personal, pues nos restaurará como ese pueblo unido y santo, conocido como su remanente, para llevarnos a morar con Él a la patria celestial. Amén. Amén. Queridos, el año acaba de comenzar y todos sabemos que los acontecimientos que están pasando, todos son proféticos. Así que no esperen mejoría para este nuevo año, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y en lugar de enfocarnos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y claro está, no debemos ignorarlo, tampoco, porque sabemos que todo esto vendrá sí o sí. Pero un hijo de Dios no debería de qué preocuparse en lo que pueda pasar en lo adelante con todos los acontecimientos que estamos viendo. Pero sin embargo, mis amados, existen muchos dentro del pueblo de Dios que sí se están preocupando, y en gran manera, olvidándose que la mayor preocupación debería ser, pues, ¿qué cosa, queridos? Pues, ¿cómo estamos con Dios? ¿Ha sido renovado mi corazón? ¿Estoy a cuenta con Jehová? Mis amados, preocupémonos más por nuestra vida espiritual. Preocupémonos más por una mejor relación con nuestro Padre eterno. Porque yo tengo otros sermones ya preparados para presentarles y pude haberles presentado un tema sobre profecías alusivo a lo que está pasando hoy día en este país y el resto del mundo. Pero sin embargo, me sentí inspirado a hacer este mensaje a última hora, queridos. ¿No les llama la atención esto? Porque a mí sí me llamó la atención. Amén. Y en gran manera. Gloria a Dios. Ya sé que el primer amonestado soy yo con este mensaje, porque lo necesitaba. Pero el Espíritu Santo, al inspirarme a hablar sobre este tema, es porque nuestro Padre Celestial quiere que lo escuchemos. Quiere que lo escuchemos porque Amén. Tal vez no estemos bien con Él. Ahora, ¿para quién es dirigido este mensaje? ¿O para quiénes? Yo no lo sé, yo lo desconozco. Pero de lo que sí estoy seguro es que para todas las personas que ha sido dirigido este mensaje, lo escucharán. Y perdónenme, mis amados, solo soy el portador del mismo. El Señor quiere salvarnos y tal vez algunos no estemos listos. Así que, para terminar, Jehová nos bendiga, queridos. Jehová nos bendiga y nos guarde, mis amados. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga misericordia de nosotros, queridos. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga mucha paz en nuestros corazones. Pero que también Jehová crea en nosotros un nuevo corazón y renueve un espíritu recto en nuestra vida.
porque será la única manera que nos encontremos cara a cara con Él. Y vamos a orar, mis amados del cielo. Oramos.